Descargo de responsabilidad. No soy el autor y no me pertenece nada de lo subido, solo subo. En la descripción dejaré el link para la historia original. Por favor apoyar el material original y al autor para que siga subiendo y actualizando fics. Gracias. Capítulo 47. Espada y alma. Parte 9. Barragán soltó un suspiro, el frío vacío de sus ojos completamente impasible. Así como comienza la vida terminará como un ciclo que se extiende más allá de una eternidad, siempre fugaz y nunca cambia. El tiempo era la única variable que dictaba todo, y él era su soberano. Dedos blancos pálidos se extendían en medio de una densa nube púrpura. Articulaciones óseas delgadas que chocan ominosamente contra las pulseras doradas que se usan sobre los antebrazos sin carne. Mirad y contemplad, y sabed de la muerte. La nube se extendió hacia afuera, una violenta tormenta de energía que ennegreció todo. La arena se marchitó, los árboles se marchitaron, la vida se marchitó. Ni Kilke ni Giselle sabían qué hacer con eso, pero instintivamente retrocedieron en un estallido de energía espiritual infundida de velocidad. Sus pies patearon arena, sus movimientos dejaron atrás pequeñas grietas por el empuje de sus pies. Solo fue suficiente para escapar de las inmediaciones. En una línea de tiempo alternativa, ningún arrancar que quedaba en Hueco Mundo podría haber esperado oponer algún tipo de resistencia contra las fuerzas del Vandenreich. Arrivel, el único arrancar de la clase Bastolorde que quedaba en la línea de tiempo alternativa que podía oponer resistencia, incluso fue sometido personalmente por A, el Todopoderoso. Hueco Mundo se convirtió en el patio de recreo del Kinki. Sin embargo, la línea de tiempo actual era diferente. Nivel Arrivel, Unkior Racifer, Negial Tuo del Schwank, Grimkouja Ejerjaques, Emilova Paxi, Milar Rose, Sun San, Brans, y Aroniero Arbuarie. Los espada todavía se mantenían fuertes, sus miembros enteros y guiados por una existencia más allá de la comprensión. El vasto de blanco. Lo peor de todo para el Vandenreich, Barragán, la primera espada, estaba vivo y más fuerte que nunca. Era el antiguo dios rey de Hueco Mundo, y nunca había mostrado misericordia a sus enemigos. El rastreo de hormigas, inútil y degradante. ¿Te das cuenta ahora de la fuerza del dios rey que está ante ti? Barragán dijo bruscamente, un manto violeta ondeando luminosamente detrás de él. Cuando Kilke y Giselle miraron hacia atrás, sintieron como si cualquier noción preconcebida nacida del orgullo o la arrogancia hubiera sido completamente borrada. En las cercanías de la nube, no quedó nada más que un vacío negro. Incluso la arena se corroía, oscuras amalgamas de energía espiritual rompían rápidamente todo lo que tocaban. Se retiraron con precaución. Barragán gruñó con desinterés, una mano descansando debajo de su barbilla. Aparte de algunas excepciones, nada era eterno. Su poder de decadencia era un poder que afectaba a todos, hay que admitirlo, incluso a sí mismo. Tal era la ley del universo. Sin embargo, tal vez, aún no estaba en la cúspide de su fuerza, porque una habilidad producida por él mismo lo afectaría si no fuera por su propia insuficiencia. Desde la batalla en la falsa ciudad de Karakura, había estado paralizado en un solo concepto. Una frase que había escuchado en medio de la batalla. Por encima de la primera versión, todavía había otro nivel, otra meseta que alcanzar. Segunda etapa, el segundo lanzamiento. Por un momento, ignoró a los enemigos que tenía ante él y miró a la congregación de miasma que envolvía su forma. Lo cubrió con una manta protectora, evitando que todo daño llegara a él de tal manera que ningún enemigo vivo sin suficiente presión espiritual pudiera siquiera acercarse a él. Tal vez eso fue todo por completo. Hasta su primera batalla con Shirou, nunca había conocido la sensación de inquietud o emoción en combate. No cuando nada había podido lastimarlo. Las peleas y los rencores sin sentido eran solo un juego divertido para él, pero ya no. De la pérdida, creció para aprender de la amargura de la derrota. A partir de la derrota, entendió la diligencia de la perseverancia. Sobre todo, entendía que el crecimiento solo podía lograrse verdaderamente a través de una presión adecuada. En ese sentido, Shirou lo había ayudado mucho al aceptar duelo tras duelo. Si lo hubiera hecho a su manera, entonces habría buscado a Shirou para otra batalla con el fin de obtener información sobre el nivel ascendido del Oyo conocido como la Segunda Liberación.
La corona agrietada sobre su cabeza era un recordatorio constante no solo de su pérdida ante Shirou, sino de seguir esforzándose hacia adelante. El tiempo era su dominio, y el tiempo era lo que le permitiría crecer. Su atención se centró escépticamente en Killge y Hiseye. Los dos poseían una abundante cantidad de energía espiritual, más que suficiente para rivalizar con un Shinigami de clase capitán o el otro espada, pero era reacio a reconocerlos en absoluto. Contra él, su poder y habilidades no eran más que molestias con poco efecto. Sea como fuere, lo harían. Necesitaba sentir presión, y Shiro estaba preocupado. Disipó la mayor parte de su respira con el movimiento de un brazo, la niebla púrpura gaseosa que lo rodeaba se desvaneció en gran medida en su totalidad. Tanto Killge como Hiseye fueron tomados por sorpresa por su repentina acción, pero no tuvo necesidad de explicar sus pensamientos y razonamientos. Solo un tonto perdería el aliento en la batalla. Ya había aprendido el concepto a través de la experiencia. ¿Por qué jactarse de la fuerza de un dios rey cuando simplemente podía mostrarla? Atreverse a entrar en Hueco Mundo, sabiendo que es el hogar de todos los Oyous, no habría retorno. También podrían hacerse útiles. Enderezó la espalda, elevándose hasta su altura completa y llevando su hacha de doble hoja con una sola mano. Si no podían satisfacerlo, que así fuera. Hágales saber de la desesperación. El viento bramó ferozmente. A pesar de la resistencia natural que Killge tenía a través de su abundante energía espiritual, se sentía completamente frío bajo el escrutinio de Barragán, lo que lo enfureció internamente. Simplemente no podía entender las intenciones de Barragán, dejando una abertura a través del denso miasma. En cualquier caso, no se acobardaría. No se doblaría. Apretó los puños, la expresión se apretó en una mueca de desprecio. Hiseye tragó saliva audiblemente a su lado antes de sonreír alegremente, su expresión algo tensa. Tal vez es solo un farol, dijo rígidamente. No respondió. No lo necesitaba porque ya había disparado una flecha espiritual estándar hacia Barragán, quien ni siquiera se molestó en moverse. Barragán simplemente miró y una capa de niebla púrpura persistente detuvo su ataque en seco. Killge calculó en su mente. Los ataques a distancia nunca iban a funcionar. No entendía realmente el concepto detrás de la capacidad de decadencia de los enemigos, pero lo que entendía era que tenía que poseer un límite. Más que eso, ¿y si fuera capaz de dañar al propio Barragán? Sus ojos se entrecerraron en especulación, escudriñando rápidamente a Barragán de pies a cabeza y llegando a una conclusión. Estaba convencido de que el propio Barragán podría ser víctima de su propia habilidad. A pesar de los restos persistentes del miasma púrpura alrededor de Barragán, ni una sola onza de él hizo contacto con Barragán directamente. ¿Qué uso le dio esa información? En verdad, nada. Sin embargo, las implicaciones fueron más que suficientes para considerar un método para la victoria. ¿Ves eso, Hiseye? Se levantó las gafas con montura circular. Todos los miembros del Wandenreich tenían un cierto nivel de competencia en lo que respecta al análisis de batallas. No se perderían ni siquiera los detalles más sutiles. Hiseye rápidamente notó lo que quería decir y puso una expresión peculiar, sus labios se curvaron hacia arriba. Tal vez disipó la mayoría del miasma porque obstaculizó sus movimientos. Killge asintió con la cabeza, pero se centró en un aspecto más importante. Si Barragán tenía miedo de hacer contacto con su propio poder, eso significaba que no había una cantidad sustancial de él alrededor de Barragán en todo momento. Además, si luchaban contra él a corta distancia, no había forma de que Barragán inundara el área con su poder de decadencia, porque se envolvería en la niebla. Hiseye descartó el arco espiritual que había formado en sus manos. Killge era diferente. Incluso como Kinki, nunca había preferido usar un arco. En cambio, formó energía espiritual en forma de un sable militar adornado que sacó en un solo movimiento. Para el Reich, no desperdició una palabra más antes de cargar hacia adelante, Hiseye rápidamente en su cola. El viento azotaba su rostro, la energía espiritual cubría su cuerpo con una delgada película que le permitía avanzar a pasos agigantados. Bajo sus pies, una plataforma de energía espiritual lo llevó a través del vacío que Barragán había hecho con su respira. La técnica se llamaba Irenkyaku, bambú volador. Una habilidad avanzada de movimiento de Kinki. Se burló con desprecio por el enemigo que tenía delante.
a los ojos de los retorcidos y bárbaros. Canalizó abundante energía espiritual canalizada desde la atmósfera de Hueco Mundo hacia la punta de su espada, encendiéndolo con un tenue resplandor luminiscente. No demasiado fuerte ni demasiado cegador, pero suave como si fuera sagrado por naturaleza como la luz guía de la luna. Los últimos ejecutores de la santidad y la justicia deben ser realmente aborrecibles. Fue un error despreciar a Loandenreich. Llegó cerca del lado de Barragán en un instante, con el sable agarrado alrededor de su empuñadura y empujando hacia adelante con una velocidad cegadora. Muere. No había escapatoria. Barragán ni siquiera había reaccionado a tiempo. Una sonrisa burlona se abrió paso en su rostro antes de detenerse a mitad del proceso con incredulidad. Sus labios se congelaron, la ferocidad y la seguridad en su ataque se rompieron con cada segundo que pasaba. Imposible. ¿Qué estaba pasando? El ataque al que Barragán no debería haber podido reaccionar de repente se desaceleró a un arrastre insoportable cuanto más se acercaba al cuerpo de Barragán. No fue lento por decir, pero en lo que respecta al ritmo de la batalla, bien podría haber sido el ataque inútil de un niño. Kilge había apuntado a una puñalada decisiva en la cabeza, pero sus esfuerzos eran ridículamente insignificantes. Sus ojos observaban en cámara lenta mientras Barragán inclinaba la cabeza hacia un lado y esquivaba. Patético. Me decepcionas. La rabia brotó del pecho de Kilge, pero más que rabia, sintió dudas y confusión. Su golpe debería haber golpeado, y Barragán no había mostrado ninguna inclinación a interceptar para empezar. Entonces, ¿cómo? Sofocó sus dudas a favor de retroceder mientras las persistentes nubes púrpuras de la muerte se acercaban a él bajo la de Barragán. Se retorció en las puntas de sus pies y se empujó para ganar distancia. Modo de contracontrol. Luego chasqueó la lengua y observó a Giselle, quien rápidamente lo atacó. Desde la perspectiva de una tercera persona, esperaba encontrar la raíz de su fracaso observando los esfuerzos de su camarada. Al igual que él, ella fue a una puñalada usando una flecha conjurada de energía espiritual mientras simultáneamente cortaba sus muñecas para verter sangre sobre su oponente. Sus ojos se entrecerraron para captar cada detalle, pero vaciló cuando llegó a una conjetura. Dilatación del tiempo. Barragán no solo podía acelerar el tiempo del mundo que lo rodeaba, sino que también podía ralentizarlo. La velocidad del ataque de Giselle disminuyó rápidamente dentro de la proximidad de Barragán, haciendo que palideciera cuando Barragán alcanzó una mano. Me canso de esto. La sangre que Giselle había derramado sobre Barragán ni siquiera lo tocó antes de desvanecerse en vapor. La flecha espiritual que Giselle sostenía en su mano se convirtió en nada más que partículas después de tocar la forma de Barragán. Barragán miró impasible. Lástima. Ambos fallan. Un dedo pálido se estiró hacia la piel del tobillo de Giselle, su mente capaz de reaccionar, pero su cuerpo inmovilizado por el campo del tiempo a su alrededor. Para cuando el dedo de Barragán hizo contacto con el tobillo de Giselle, Kilge solo pudo ver como un grito de dolor escapaba de la boca de Giselle. La carne literalmente se desprendió de sus huesos para revelar músculos y tendones antes de que incluso eso se dispersara en polvo. Peor aún, se estaba extendiendo. Modo de compra rosado. Giselle no se atrevió a quedarse. Pateando desde debajo de su pie izquierdo, usó tanta energía espiritual como tenía disponible para rebotar lejos de las garras de Barragán. Barragán lo permitió aunque solo fuera para burlarse de sus oponentes. Un debilucho sin valor, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace eso que huyes a mi toque? Kilge apretó los dientes con frustración, pero Giselle estaba pálida cuando llegó al lado de Kilge. Su pierna se estaba pudriendo rápidamente. Había comenzado primero desde su pie y tobillo, pero ahora había llegado hasta su rodilla. Ella no perdió un segundo y lo cortó directamente antes de que pudiera extenderse, dándose una lesión autoinfligida que provocó que su poder de el zombie volviera a crecer su extremidad perdida. A pesar de escapar sin ningún detrimento real, su tez estaba demacrada y su respiración irregular. No quería pensar en lo que habría sucedido si no se hubiera amputado rápidamente. Ella frunció los labios y tragó, un temblor notable en su forma. Kilge nunca había visto a Giselle tan inquieta antes, por lo que comprendió rápidamente la gravedad de la situación.
Sintió que su expresión se tensaba en una mueca dura. No puedo acercarme, dijo Hiseye seriamente, cualquier alegría abandonando su forma. Killge no podía culparla. Su poder era el zombie, nunca había tenido que preocuparse por esquivar o detener un ataque enemigo en absoluto. De hecho, eso era lo que generalmente quería para derramar su sangre sobre sus oponentes y ellos. Modo de compra control. Este caso fue diferente. Los ojos de Hiseye se dilataron mientras miraba el mundo a su alrededor marchitándose en polvo por las manos de Baragan antes de mirar su pierna regenerada. No tenía dudas de que ella o su sangre no eran excepciones al poder de Baragan. De zombie la curó de cualquier lesión sin importar cuán grave fuera. Sin embargo, ¿qué pasaría si el poder de Baragan no infligiera daño para empezar? Todos los seres vivos naturalmente se vuelven frágiles con el tiempo. La edad no fue un ataque. Fue un proceso. Killge vio a Hiseye apretar los dientes con inquietud. Baragan la contrarrestó en todos los sentidos de tal manera que en lugar de un activo, ella era un pasivo en la batalla. La propia Hiseye debe haber entendido esto porque corrió lo más lejos posible de Baragan para permitirle un espacio óptimo. Killge. Su grito entró en sus oídos, tenso y aprensivo, haciendo que su expresión se oscureciera. Lo sé. Hiseye no tuvo que dar más detalles para que él entendiera. Él era el único que podía hacer una diferencia en esta pelea. Dependía de él acabar con el enemigo para la gloria del Undead Reich, el Reich que había durado más de 1000 años. Él era Killge Obie, el que recibió la letra J por su rey, y el poseedor de la prisión más fuerte, la cárcel. Extendió su mano hacia adelante e invocó el poder que se le concedió consumiendo la sangre de su rey, la cárcel. Atrapó a Baragan en una jaula de energía espiritual azul mientras su mente trabajaba a toda marcha. La distancia era imposible. Combate cuerpo a cuerpo, aún menos efectivo. De hecho, prefiere arriesgarse a disparar que acercarse y arriesgarse a exponerse. A diferencia de Hiseye, no tenía ningún tipo de habilidad que pudiera salvarlo del ataque de Baragan. ¿Qué clase de monstruo era este? No. Tenía que haber un método. Simplemente no había pensado en uno todavía. No es que tuviera mucho tiempo para pensar en primer lugar. La cárcel ante él comenzó a oscurecerse y menguar a medida que volutas de nubes parecidas al humo comenzaron a erosionar los agujeros evidentes dentro de la jaula de la cárcel. ¿Eso es todo? Una voz burlona resonó, completamente sin gracia. El mismo truco otra vez. Maldita sea. Si uno no funcionó, ¿qué pasa con 2, 3 o 4? No importaba cuánto tomara. Nunca admitiría la derrota. Gloria al emperador. La cárcel. Volvió a invocar su poder otorgado mientras Hiseye observaba sin palabras en la distancia. Una capa formada tras otra aproximadamente al mismo ritmo que Baragan deterioró la energía espiritual de la cárcel. El proceso fue muy agotador para Killge y sintió la notable caída en las reservas espirituales. Sin embargo, fue capaz de idear otra estrategia en el proceso. El poder al que se enfrentaba era el tiempo. Por lo tanto, el único método para superarlo verdaderamente era usar una energía u objeto que fuera eterno. Killge no conocía ninguna arma que fuera atemporal, pero sí sabía de una energía que nunca se desvanecería. La energía de las dimensiones. El espacio oscuro entre mundos por el que uno debe viajar. Los seres espirituales ordinarios podrían incluso encontrarse aplastados o perdidos para siempre dentro de los confines del espacio entre mundos. No había garantía de que funcionaría, pero era la opción más viable disponible. La cárcel. Colocó 6 capas más de jaulas alrededor de Baragan antes de gritarle a Hiseye. Abre la puerta. La puerta a la que se refería era el mismo método de transporte que los había llevado a Hueco Mundo en primer lugar. Hiseye no perdió el tiempo para hacerlo. Tomando un pequeño objeto de un bolsillo de su ropa, lo aplastó y salió cuando una fisura entre dimensiones se abrió sin un punto final real. El sudor enmarañó la frente de Killge mientras deseaba que la cárcel arrojara a Baragan. Perecer. El pensamiento resonó en su cabeza cuando la cárcel se acercó a su destino, y sin embargo, de repente se detuvo, una mano perforando todas las capas. Sintió que algo dentro de él se rompía mientras sentía la gran densidad de miasma púrpura que se liberaría al romperse la cárcel. «Retírate», gritó a regañadientes. La operación fue un fracaso.
No había forma de que él o Hiseye pudieran igualar la fuerza de su oponente. Simplemente no había nada que realmente pudieran hacer. Ya lo habían intentado lo mejor que podían. Hiseye no discutió su decisión y lo siguió para escapar. El aliento de la muerte, una voz los siguió. Respira. La luz de la luna cenital estaba cubierta por una niebla profunda que borraba toda el área. El aire se calmó, huecos sin sentido y roca plateada porosa se descompuso en polvo en la rápida expansión de la nube. Este tipo de poder no debería existir. Killge finalmente se vio obligado a darse cuenta del verdadero alcance de los superados que estaban él y Hiseye actualmente. No era que él o Hiseye fueran débiles, era el partido en sí. Zarcillos de niebla púrpura ya lo perseguían pisándole los talones, Hiseye solo se carenaba un poco mejor. ¿Crees que puedes correr? La voz de Barragán los siguió persistentemente, haciendo eco en medio de la neblina púrpura corrosiva. Jadeó para respirar. Sus reservas recibieron un golpe considerable para contener a Barragán durante unos escasos segundos. Barragán no solo tenía una habilidad rota, sino que era fuerte. Extremadamente así. A pesar de que la dilatación del tiempo ralentizó sus ataques y los de Hiseye a corta distancia, no fueron lentos para el estándar de Adhuchas y Shinigami de clase capitán. Era solo que Barragán era más rápido. En el proceso de huir, sintió que se hacía cada vez más lento. Incluso la plataforma de energía espiritual que mantenía bajo sus pies se estaba desvaneciendo visiblemente. Necesitaba hacer algo y rápido. No tenía suficientes reservas y Hiseye no podría superar a Barragán mientras lo cargaba. Su atención se desplazó hacia su guante negro sobre su mano izquierda. Kinki. Volstandig, el equivalente al Bankai de Shinigami y el lanzamiento de un arrancar. Su Volstandig se llamaba Vizkei, la justicia de Dios. Vizkei le permitió la capacidad de aprovechar la energía espiritual del aire y los alrededores para alimentar su transformación. Una vez invocado, tendría pleno dominio sobre la energía espiritual que componía el mundo, aumentando exponencialmente su tasa de absorción para complementar sus reservas faltantes. Sin embargo, existía un problema. Sus cejas se fruncieron mientras observaba la energía espiritual de Barragán erosionando todo lo que estaba a la vista. Estaba cubriendo intrincadamente la energía espiritual alrededor y tras la activación de su Volstandig, puede terminar absorbiendo la energía de la decadencia en sí mismo. El problema era que no sabía si podía absorber la energía espiritual de Barragán en primer lugar. En lugar de la energía espiritual normal, la energía de Barragán era corrosiva por naturaleza. Por lo tanto, no se atrevió a asimilarlo en su cuerpo. Necesitaba un objetivo más adecuado. Sus ojos se lanzaron de izquierda a derecha antes de ver cierta figura. En su batalla contra Barragán, no se habían dado cuenta de que no era solo Barragán a quien se habían enfrentado desde el principio. El traidor Kinki. Usando su Volstandig, podía robar cualquier cantidad de energía espiritual que le quedara a Silent y usarla para escapar. No sintió vergüenza ni remordimiento por su pérdida. Barragán era alguien con quien admitió que solo su rey, el Todopoderoso tal vez podría tratar. Por ahora, lo que importaba era sobrevivir e informar sobre un monstruo así. Hizo un gesto hacia Hiseye y rápidamente se movió en la dirección donde todavía podía ver la forma de Silent tendida sobre el suelo, las restricciones espirituales que la ataban lo suficientemente sueltas como para que apenas se hubiera liberado. La habilidad de un Kinki no funcionaría en un compañero Kinki, pero eso no significaba que no pudiera robar energía espiritual. El proceso solo tomaría un momento después de invocar a Vizkei. Solo tenía que tener cuidado de no someterse a una liberación completa, de lo contrario corría el riesgo de absorber el respira de Barragán. Agarró la muñeca de Silent y la levantó solo para ver un par de ojos vacíos mirándolo con tanta intensidad que vaciló. Había algo raro en este compañero Kinki convertido en traidor. Había un poder desconocido dentro de su cuerpo que lo hizo temblar. Casi le recordó a su rey, lo que lo llevó a especular sobre si el rey le había otorgado o no a Silent un poder designado. Francamente, la situación era lo suficientemente apremiante como para que no tuviera tiempo de considerar satisfacer su curiosidad. Comenzó el proceso de liberación de Vizkei, pero abruptamente vaciló cuando sintió el tipo opuesto de reacción que esperaba. En lugar de robar la energía espiritual de Silent, sintió que la suya propia era arrancada por la fuerza.
La restricción espiritual alrededor de Silent se rompió en su totalidad y una mano de repente se sujetó sobre su rostro, arrastrando su cabeza al suelo donde se presionó firmemente contra la arena. «¿Tú, qué hiciste?», tartamudeó en pánico. Por extraño que parezca, el respira de Barragán no se acercó a la ubicación de Silent como si fuera consciente de su condición. El poco alivio que esa observación le dio a Kilge fue mitigado en gran medida por el hecho de que su cuerpo se marchitaba ante sus ojos. Silent miró hacia atrás aturdida, algo dentro de ella despertando y reaccionando al contacto con un compañero Kinki. Antes de que fuera conocida como Silent, su verdadero nombre era Masaki Kurosaki, un Kinki de sangre pura. Ella era humana, pero luego fue devorada por un hueco, y finalmente purificada por Shirou usando un método fuera del mundo actual. Lo que más importó durante el proceso fue el solo hecho de que ella era una Kinki de sangre pura, lo que significa que una vez había tenido una cantidad concentrada de la energía del rey antes de que se la quitaran. A través de la purificación de Shirou de Grande Fisher, Silent se convirtió en una especie de recipiente vacío. La energía espiritual de un individuo los hizo en gran medida quienes eran. La energía espiritual de Silent le fue arrebatada por la fuerza antes de que fuera rápidamente devorada por un hueco, por lo que había perdido la mayoría de sus recuerdos. Ella era una pizarra vacía, algo que no debería haber existido en absoluto. Silent debería haber muerto, pero este no fue el caso. Al igual que el emperador del Wanden Reich, que otorgó poder a Kilge y al otro Kinki, Shirou había hecho algo similar para Silent. Balmung, la espada del héroe Siegfriedo del Nibelungenlied. Era una espada cuyas propiedades estaban determinadas por el portador, ya sea santo o demoníaco. La luz que había bañado a Silent era de naturaleza santa, revitalizando la energía remanente que quedaba dentro de ella y otorgando su poder. Porque Balmung era un arma rastreada que utilizaba la propia energía innata de Shirou en su formación. En resumen, Shirou había otorgado involuntariamente a Silent su propia designación nacida de su herencia como humana con el poder de un Kinki, o Yon y la esencia de un Shinigami. Su verdadero poder, su designación estaba en la raíz de toda existencia espiritual del mundo actual. Cero el origen. Era un poder en el que ella misma no sabía cómo utilizar. Sin embargo, bajo los ojos de Barragán y Giselle, la forma de Kilge decayó rápidamente, el poder de la cárcel, dejándolo y entrando en el cuerpo de Silent. Todas las cosas deben algún día volver al origen. En otra parte, en otro mundo a la sombra del Seireitei, un par de ojos se abrieron sorprendidos. Mientras tanto, Giselle sintió que su estómago comenzaba a hundirse, mientras aún estaba en proceso de escapar. Su expresión finalmente entró en pánico. Nada tenía sentido, y la situación de Kilge era demasiado desconcertante. Independientemente de la habilidad que tuviera Silent, el poder de un Kinki nunca debería haber funcionado contra un compañero Kinki, ya que todos los Kinki descendían de A, el Todopoderoso. Ella frunció los labios y se obligó a seguir corriendo. Barragán no se distrajo en absoluto por mucho tiempo, y ya el rastro en expansión de Respira la estaba alcanzando. Peor aún, ahora que Kilge se había ido, no pudo evitar recordar la antigua advertencia de Kilge con respecto a Hueco Mundo. Sus ojos se lanzaron a mirar la cárcel que Kilge había estado manteniendo en el transcurso de la pelea. Se estaba desvaneciendo, rompiendo y asimilándose con Silent como resultado de lo que fuera que Silent hubiera hecho. Eventualmente, la cárcel que estaba enmascarando la presencia de la energía espiritual de todos desapareció. Al instante, Giselle tuvo una premonición ominosa. Una presión espiritual barrida escaneó directamente el área, cuyo peso presionó fuertemente sobre sus hombros. Era insoportable, paralizando directamente su velocidad y obligándola a caer sobre la arena. El olor distintivo de acero y fuego flotaba en su nariz, la piel de gallina se formaba sobre su piel. La intuición de Kilge era correcta. Esta presión fue asombrosa. Cualquier resistencia mientras estaba en Hueco Mundo se sentía completamente inútil. Ella frunció los labios mientras esquivaba desesperadamente de un lado a otro para evadir las nubes de descomposición que deben haber estado pululando hacia ella. Contrariamente a lo que se cree, Barragán se detuvo. Sus brazos cruzados antes de gruñir molesto. Pronto se tambaleó en todo su poder. Y, sin embargo, no hubo alivio solo porque Barragán se había detenido. De hecho, Giselle solo sintió desesperación.
Alguien que pudiera detener a Barragán debía ser alguien que tuviera el respeto a regañadientes de Barragán. Un igual en poder si no mayor. Una figura apareció ante ella. Su expresión deliberadamente neutral. Una mirada, y fue como si se estuviera ahogando en un océano sin fondo. Ni siquiera podía comenzar a estimar las profundidades de su poder porque el mundo mismo era suyo para gobernar. Se veía diferente de los informes, pero eso era natural debido a lo que su rey había dicho con respecto a Hoyos convirtiéndose en arrancar. Afortunadamente, la propuesta de Aizen de que los arrancar usaran prendas blancas, hizo que localizar al único individuo en un manto rojo fuera mucho más fácil de identificar. Antes de que ella y Killge entraran en Hueco Mundo, se les había advertido que se mantuvieran alejados de un individuo en particular, el señor de los Hoyos, el Vasto de Huite. Ella y Killge obedecerían tal orden sin cuestionar simplemente porque había venido directamente de la boca de su rey que todo lo ve. Sin embargo, también había una razón diferente. Uno que asombró a todos los Kinky que habían escuchado. No, mantente alejado. Murmuró antes de gritar. Lo que la aterrorizaba más que nada no era el tipo de reputación que tenía el Vasto de Huite o el poder que supuestamente poseía. En cambio, era algo que su rey, el todopoderoso, gobernante del Wanden Reich había dicho de pasada mientras estaba profundamente consternado. De hecho, ella calculó que ella y los demás no debían escuchar tal cosa, pero independientemente, ella había escuchado. Su cuerpo comenzó a temblar, sus pupilas se dilataron cuando comenzó a retroceder en pánico ante el acercamiento del Vasto de Huite. La presión sobre sus hombros era sofocante, pero su miedo estaba forzando su fuerza a nuevas alturas. Sin embargo, todavía no era suficiente. Sus manos y pies patearon arena en sus intentos de huir, pero ninguna fuerza le llegaba mientras miraba los impasibles ojos de color bronce que la miraban directamente. Eran escalofriantemente familiares. Provocando que el recuerdo de la especulación de su rey jugara sin parar en su mente, la abrumadora imagen de Watch se superponía con la figura que tenía delante. La presencia y la energía que los dos generaron fueron inquietantemente similares en la forma en que influyeron en el mundo que los rodeaba. El Vasto de Huite, señor de los Hoyos. Su rey lo había llamado. Modo de compra, hermano. Gracias por leer. Un poco retrasado, pero feliz año nuevo a todos. Sin embargo, no más bebidas para mí, paraliza la escritura. Próxima actualización. Fate. Parallels. P1treon. com/Parcasius. Capítulo 48. Espada y alma. Parte 10. Había muchas cosas en la vida que uno naturalmente no entendería. El concepto de vida, el significado de la existencia e incluso lo que el futuro puede traer. Sin embargo, tales conceptos nunca habían existido para el rey de los Kinky, al todopoderoso, y Watch del Wanden Reich. Nacido sin sentido, ni pensamiento, había comenzado a comprender el funcionamiento del mundo al otorgar vestigios de su alma a humanos piadosos que pensaban que era la encarnación de una deidad. Le oraron y le hicieron ofrendas, y a su vez, la fortuna bendeciría a los cansados y desesperados. Ganaron poder, fuerza y sabiduría para superar incluso los momentos más difíciles, y en la muerte, comenzaría el ciclo kármico. Lo que se les concedió en la forma del alma de Iwatch volvería a Iwatch y asimilaría la experiencia acumulada de todos, otorgando así al rey vista, olfato, gusto, tacto y oído. El intelecto y la emoción pronto nacieron junto con la benevolencia. La gente oró, y a su vez él nunca dejó de conceder sus bendiciones. Él los veía como sus hijos. Su pueblo. Incluso llegó a otorgar su fuerza para combatir los huecos que buscaban devorarlos, y a su vez fue elogiado por su compasión y generosidad. Todo llegó a un abrupto final cuando vio a su gente masacrada a manos del Shinigami. El mundo estaba podrido, cruel y deplorable, construido sobre un sistema que nunca debería haber existido naturalmente, sino que fue forzado a la creación a través de las maquinaciones del Shinigami más antiguo. Era un sistema controlado a través de las manos de un títere sin sentido, uno montado de su propia conciencia y partes del cuerpo para servir como eje del mundo. Orden mundial. Guardianes del equilibrio. Todo era un montón de mierda propagada por el Shinigami. Todo fue fabricado. Buscó recompensa, cambio y, salvo cambio, reforma no de los reinos, sino de un solo reino unido.
Destruyen todo, y comiencen todo desde las cenizas de la muerte. Ese era su objetivo, su razón para continuar la disputa de sangre de 1000 años y liberar a su padre para reunir la fuerza necesaria para provocar la ruina de un mundo artificial. Su padre era el rey del alma, y él, un heredero legítimo. La única diferencia entre él y su padre era que él tenía libre albedrío, mientras que la existencia de su padre no era más que una cáscara para cumplir los propósitos egoístas del Shinigami. Ya no más. El Reich se levantaría una vez más y llevaría a cabo la revolución. Olvidados y dados de baja como muertos, llegará un momento en que los Shinigami se darán cuenta del error de su propia arrogancia. Ese momento estaba llegando, pero no sin preparación. El primero de los cuales era una existencia que había preocupado a Watch desde que había visto por primera vez su forma. Era una existencia ahora conocida popularmente por Shinigami y hueca por igual como el Vasto de Blanco. Fue solo recientemente en los últimos meses que la reputación del Vasto de Wite realmente se hizo notoria como un señor de los Hoyos y un enemigo en un nivel que supera o iguala el de Aizen Sousuke. Y Watch lo sabía mejor. Solo en el nivel de Aizen Sousuke. Ridículo. Incluso si Aizen era fuerte, Watch estaba seguro de que Aizen no podía hacer lo que había visto hacer al Vasto de Wite hace más de 1000 años. El Vasto de Wite había creado un mundo separado, una nueva dimensión desprovista de las leyes del mundo natural con el Vasto de Wite como su soberano inconfundible. Ese mundo se llamaba Hueco Mundo, el mundo de los hoyos. El Vasto de Wite solo era diferente a cualquier otra alma simplemente porque no estaba bajo la jurisdicción del Rey del Alma. Era diferente, era libre. Un concepto del que Aizen, un hombre con el objetivo de reelaborar el sistema de los Shinigami, sin duda habría envidiado si lo hubiera sabido. A diferencia de Watch que buscó el poder a través del trono del Rey del Alma para promulgar su proyecto de reforma mundial, el Vasto de Wite tenía el poder de mover mundos desde el principio. El Vasto de Wite sobrescribió los límites del mundo y los reemplazó con los suyos propios como una línea fronteriza entre la ficción y la realidad. Era el poder del rey, y solo aquellos nacidos de la sangre del Rey del Alma o del Rey del Alma mismo deberían haber tenido jurisdicción para alterar las leyes del mundo. El hecho de que el Vasto de Wite pudiera crear tan libremente Hueco Mundo llevó a Watch a la teoría de que de alguna manera poseía algo que nunca había conocido. La única falla evidente en su conjetura era que Watch nunca había previsto la existencia de un en sus representaciones del futuro. Modo de compra hermano. Era una habilidad conocida como clarividencia. Watch lo tenía, y también lo tenía el Rey del Alma, pero ninguno de los dos había esperado el surgimiento del Vasto de Blanco. No, tal vez su padre tenía una idea de quién era realmente el Vasto de Blanco. Incluso si Watch podía ver partes del futuro, era difícil determinar el futuro de la familia. Sin embargo, eso no significaba que no fuera posible. Sabía que inevitablemente lograría heredar el poder de su padre, y su padre también debe ser consciente de esto. Ahora la única pregunta era cuánto esfuerzo tendría que poner para vislumbrar el futuro cambiado por la presencia del Vasto de Blanco. La familia era dura, y ni siquiera sabía con certeza si el Vasto de Wite era realmente suyo. De cualquier manera, el futuro estaba destinado a ser problemático. Modo de compra hermano. Watch levantó una ceja cuando sintió que una conexión con su poder se cortaba repentinamente. En lugar de regresar a él, se sintió como si hubiera desaparecido abruptamente. Killke estaba muerto. La cárcel ya no existía. Recordó que había enviado a Killke y Hiseye a explorar cuidadosamente la situación en Hueco Mundo. Parecería que tendría que hacer una visita personal pronto, pero no antes de que la canción de guerra del rey llegara a su finalización. Él se iría y sería el primero, luego sería el momento de confrontar su modo de compra hermano. Watch gradualmente cerró los ojos. El 9º año estaba llegando a su fin. Y a partir de ahí, 9 días más. Shirou podía ver el miedo en los ojos de Hiseye desde la primera vez que habían cerrado las miradas. Parecía que estaba mirando a un monstruo, y no podía ser culpada por ello. Su energía espiritual emanaba de él de manera incontrolable, que reaccionaba con la energía ambiental dentro de Hueco Mundo. Este era su mundo, lo que significaba decir que no había ningún lugar al que su energía espiritual no pudiera llegar y presionar desde dentro de él.
Quería respuestas, pero más que nada, solo quería mantener a aquellos con los que había creado vínculos en este nuevo mundo para experimentar una vida mejor. No había duda de que la presencia de Giselle en Hueco Mundo no era más que malas intenciones. Si hubieran querido la paz desde el principio, habrían dado a conocer su presencia, en cuyo caso, eran enemigos. Su energía espiritual formó una aguja a su alrededor, los granos se movieron en medio de las arenas blancas que se arremolinaron en una tormenta que reveló una masa de espadas enterradas debajo y listas para atacar. El mundo se movió, guiado por un llamado más elevado. Baragan notó que la energía espiritual ambiental en Hueco Mundo de repente se disparó a niveles insoportables. El hueco promedio perecería bajo tal poder, y fue precisamente por esto que Hueco Mundo había permanecido latente durante tanto tiempo. Un mundo de cenizas, una llama se encendía y dejada olvidada en la oscuridad. Las brasas flotaban una vez más en el aire de un horno cuya chispa estaba a punto de encenderse por completo. Los huecos más débiles del pasado habían perecido o ya se habían vuelto lo suficientemente fuertes como para soportar el verdadero despertar de una Unlimited Blade Works y un cielo de color bronce. El tiempo del despertar se acercaba. ¿Quién eres? La voz de Shirou era severa y sin compromiso. Era reacio a quitarle la vida, pero no era incapaz de hacerlo después de muchos años, sacando a relucir la ingenuidad de sus caminos. Giselle abrió y cerró la boca, tartamudeando visiblemente pero incapaz de expresar nada. No había forma de que ella pudiera. Fue abrumador. Desde el suelo bajo sus pies, hasta el viento que soplaba en su rostro, no estaba mirando a Shirou, sino a las imágenes fantasmas manifestadas detrás de él. Ojos, poder, fuerza, fortaleza, una plétora de diversas personalidades y disposiciones, todas reunidas y una y aparentemente, solo ella podía verlas. Centrada en el corazón del enfoque de Shirou, Giselle estaba siendo inmovilizada por la presión espiritual de Shirou, que a su vez estaba relacionada con la energía de Hueco Mundo. Desde el principio, Hueco Mundo fue la manifestación física de la realidad interior de un héroe sin nombre. Era el mundo de su mente y alma. Dentro de Shirou no estaba solo su propia conciencia personal, sino la amalgama de los diversos habitantes que representaban los ideales y creencias de sus contrapartes. Las lanzas llevaban almas. Los arcos llevaban almas. Los escudos llevaban almas. Las espadas llevaban almas. Armas de todo tipo llevaban almas, y eso era todo lo que una canica de realidad de héroe sin nombre alguna vez fue. Una tierra de cuchillas, hierro y acero. La mirada severa de Shirou no fue la única mirada dirigida a Giselle, sino una de muchas. Fueron las verdaderas ramificaciones de un cruce inesperado de una espada de un mundo a otro. Las leyes eran diferentes, y la vida se otorgaba a través de la presencia de un alma. Un alma para albergar a más de 1000. La presión era inimaginable, peor, no importaba cuánto Giselle deseara que su poder del zombie la ayudara, se negó a responder a su llamada incluso cuando el borde fantasma de una guadaña presionó y atravesó su piel. El nombre del espíritu que empuñaba impasiblemente la guadaña sostenida sobre la garganta de Giselle era Arpa, cazadora de inmortales. En lugar de obtener algún tipo de respuesta de Giselle, Shirou solo pudo mirar confundida mientras los ojos de Giselle se volteaban gradualmente y se desmayaba hasta quedar inconsciente. Baragan gruñó burlonamente, pero no dijo nada más. No esperaba menos de un oponente que consideraba no apto para albergar el coraje de seguir enfrentándolo después de un solo percance. Más bien, lo que tenía la mayor parte de la atención de Baragan era otro asunto. Coyote Gingerbook y la perspectiva del segundo lanzamiento. Cuando los asuntos de Coyote con Shirou terminaran, Baragan encontraría tiempo para preguntar sobre los detalles de la transformación y seguramente lograría su propio despertar. Hasta entonces, no tenía sentido quedarse. Incluso si Shirou se hubiera ganado su respeto, no solo iba a cambiar la forma en que trataba a su supuesto rival. La charla trivial era para los débiles e inseguros. Una actividad por debajo del estatus de Baragan. Me iré, dijo bruscamente. La próxima vez que nos encontremos, no seré el mismo que soy ahora. Obtendré mi segunda liberación. No había rastro de duda en el tono de Baragan. Ni siquiera esperó la respuesta de Shirou antes de zumbar directamente en una explosión de sonido, dejando a Shirou atrás para lidiar con una Giselle y Silena derribadas.
Fue un problema para el que Shirou no tardó mucho en decidir un curso de acción. Primero envió un mensaje usando su energía espiritual para informar a Arribel y al resto que todavía estaban buscando un intruso que cesaran sus actividades ya que Giselle ya estaba detenida. A partir de entonces, recogió a Silent y Giselle en cada brazo y se apresuró directamente a depositar a Giselle para que Aizen la detuviera, y luego regresó a donde había dejado a Coyote esperando. El proceso de llegar a Aizen tomó más tiempo de lo que esperaba porque Aizen de repente se interesó en las propiedades de la sangre de Giselle y le pidió que se quedara para ayudarlo a realizar algunas pruebas preliminares. Fue solo después de advertir a Aizen que dejara viva a Giselle que pudo salir de la vivienda de Aizen creada en lo profundo de una oscura roca. El único problema que quedaba ahora era que Coyote no se había quedado solo donde la había dejado en la colina donde había conocido a Stark y Lilinette por primera vez. Esto era para decir que Coyote había estado esperando en el corazón de las tierras del Vasto de Blanco. Era natural que otros se fijaran en ella. Después de su exhibición de poder en la ciudad falsa de Karakura, los otros arrancar de clase Bastolorde acudieron a ella por curiosidad. Por extraño que parezca, Ulquiorra estaba presente y mirando a Coyote como si compartiera algo en común con él, un rastro de emoción parpadeando a través de sus rasgos impasibles. Sin embargo, la forma en que Grimjow exigía una pelea con Coyote no estaba fuera de las expectativas de Shirou. Grimjow siempre había sido un peleador de instinto e impulso, pero estaba siendo ignorado y el hombre en realidad parecía intimidado hasta la sumisión. Lo que realmente llamó la atención de Shirou fue el hecho de que Coyote estaba parado frente a Arribel, Nel, Apaxi, Milarose y Sun-san como si estuviera en una especie de enfrentamiento mexicano. No era de extrañar que las demandas de Grimjow cayeran en oídos sordos. El hombre no se atrevía a pensar que era capaz de intervenir por la fuerza en el problema actual. Grimjow chasqueó la lengua y rápidamente decidió que estaba fuera y lo dejó. Desafiaría a Coyote en otra ocasión. Shirou no tendría esa opción porque la atención de Coyote se fijó en él desde el momento en que se acercó, y desde allí, Arribel y las miradas del otro siguieron su ejemplo. De repente, Shirou sintió que quedarse con Aizen podría no haber sido una alternativa tan mala en comparación con en la que se estaba metiendo actualmente. Por un lado, quería discutir los planes futuros y la preparación, pero por el otro, podía ver que Arribel y el resto estaban demasiado distraídos para permanecer enfocados en el tema. Claramente, iba a tener muchas explicaciones que hacer. El Seireitei estaba en los pozos de un estado de ánimo sombrío y no había nada que Yamamoto pudiera hacer para cambiarlo. Las fuerzas principales desplegadas en la dimensión artificial que albergaba la ciudad falsa de Karakura habían sido retiradas, y junto con ellas, la experiencia de una pesadilla. El enemigo era fuerte. Mucho más fuerte que cualquier cosa que cualquiera podría haber imaginado. El número de muertos fue alto y las lesiones superaron el número esperado. Peor que cualquier otra cosa fue el daño a la moral. ¿Qué podía hacer cualquier Shinigami cuando incluso él, el capitán jefe, no podía contener el poder del enemigo? Además, ahora había dos existencias de este tipo que podrían competir contra Yamamoto. El Vasto de Vite y el primer Bastolorde registrado. Yamamoto estaba más débil que nunca, y de repente sintió como si su edad finalmente lo estuviera alcanzando. Ya no estaba en su mejor momento, y ya no recurría a ningún medio necesario para derrotar a sus oponentes. A regañadientes como era para él admitirlo, se había vuelto suave en los años de paz constantemente rodeado de aquellos que cuidaba. Ya no podía exhibir toda la fuerza de su energía espiritual. El Seireitei y el Shinigami y las almas que vivían dentro de él arderían. Por la misma razón, no se atrevió a entrar en el mundo humano para cazar Hoyous tan libremente como lo había hecho en el pasado, sino que se establecieron restricciones feroces para la seguridad de la humanidad. No podía liberar completamente su fuerza en la sociedad de almas, ni podía hacerlo en el mundo humano. Se había estancado, ya no podía combatir contra viejos enemigos. La única noticia positiva real fue que su único enemigo verdadero había sido derrotado hace casi 1000 años, y nunca volvería. Fue una época de derramamiento de sangre y crueldad despiadada por el bien de la paz futura.
Fue una guerra ganada con sangre, y donde los escuadrones de la Guardia de 13 Cortes no eran los prestigiosos protectores de las almas, como lo eran en la fecha actual, sino que eran 13 divisiones de asesinos endurecidos. Yamamoto estaba a la cabeza, el asesino número 1 de miles. Había tratado a sus propios hombres como cenizas prescindibles, siempre y cuando pudiera completar un objetivo. En algún lugar a lo largo de la línea del milenio pasado, los hombres y mujeres que había tratado como prescindibles habían cambiado para convertirse en individuos que deseaba proteger, Shinigami que él mismo había enseñado y criado. Shunsui y Juziro fueron los estudiantes más memorables que vinieron a su mente. La paz era buena, y por el bien de la paz que ya no podía mantener con sus propias fuerzas, Yamamoto había llegado a una decisión mientras daba un momento de silencio al difunto en el cuartel de la 4ª división. Ya no podía llevar el peso de la carga solo. En todos los años que nos conocemos, capitán, esta es probablemente la peor situación que cualquiera de nosotros haya experimentado, dijo Unohana solemnemente mientras trataba a un paciente frente a ella. Y creo que está lejos de terminar. Yamamoto suspiró cansado. Estaba cerca de la puerta que daba a las áreas de entrenamiento temporal que ahora se usan para acomodar el número de heridos. En contraste, los muertos yacían con tela blanca sobre sus rostros en la colina opuesta mientras se construían fosas comunes para descansar a los valientes héroes que perecieron en la batalla. Esto ni siquiera tuvo en cuenta los cientos de Shinigami lo suficientemente desafortunados como para encontrarse con Barragán en el campo antes de que Shunsui interviniera. No quedaba nada de esos Shinigami, ni siquiera polvo o cenizas. Un tercero Jou se había abierto camino en la lista de objetivos prioritarios del Seireitei. Solo los Shinigami de clase capitán o superiores debían participar, e incluso entonces, solo Kyoraku Shunsui o el propio Yamamoto deberían ser los que lo hicieran. Todos los demás debían huir de Barragán hasta que Urahara y el capitán Kurotsuchi pudieran descubrir un método para contrarrestar la podredumbre del tiempo de Barragán. Esto ni siquiera tenía en cuenta a Aizen Sousuke y los otros capitanes que habían desertado. Toda la situación era un desastre con demasiados enemigos poderosos de los que hablar, uno de los cuales Karin Kurosaki insistió en que era una fuerza neutral entre los suecos. Ichigo Kurosaki era el nombre del otro Jou que había liberado la fluctuación espiritual en un nivel similar a de Yamamoto. Su estatus era algo especial. Ichigo Kurosaki era el hijo de Isshin Shiba y Karin Kurosaki, quienes solo se habían unido al Shinigami para rescatarla a ella y a su madre, los cuales fueron vistos en la batalla más reciente. Modo de compra hermano. Guardar, no era la palabra que Yamamoto habría usado. En lo que a él respecta, Ichigo Kurosaki era un Jou y un peligro que tenía que ser detenido inmediatamente. No era de extrañar que Ichigo fuera capaz de mostrar una presión espiritual tan profunda. Era hijo de una de las familias nobles de los Seireitei. Lo cual fue una razón más para derrotarlo antes de que se hiciera aún más fuerte o decidiera unirse a Aizen y al Basto de Blanco. Sin embargo, la situación era compleja. Dañar a Ichigo de cualquier manera incurriría inmediatamente en la protesta de la familia Shiba. Con el resurgimiento de Isshin Shiba y la revelación de que era padre, los dos miembros restantes del clan Shiba se convirtieron instantáneamente en 5. 7 si Ichigo y el presumiblemente revivido Kaien Shiba fueron incluidos. Kukaku Shiba compartía tanta determinación como Karin Shiba para salvar a su hermano mayor. Además, Juziro, el capitán de la 13ª división, compartía un objetivo similar. Yamamoto ahora se vio obligado a agregar una disputa interna además de todos los problemas que el Seireitei ya estaba enfrentando. Capitán, si sigues pensando demasiado, tus pliegues de la frente solo se harán más notables, aconsejó Unohana después de tratar a su paciente actual y pasar al siguiente. ¿No fuiste tú mismo quien una vez dijo que no miraras el número de fallecidos, sino que te concentrarás en fortalecer a los que estaban vivos? Las 13 divisiones no se formaron a través de la paz, sino a través de la feroz selección de los individuos más fuertes para sobrevivir en un conflicto sangriento. Yamamoto todavía estaba junto a la puerta para poder escuchar la voz de Unohana. El antiguo Kenpachi tenía razón.
Yamamoto había dicho esas palabras cuando él solo dirigió a los escuadrones de guardias de 13 cortes a través del infierno y de regreso. Aunque el pasado había terminado, las lecciones aún podían volver a aprenderse y seguirse. Tenía que mirar el lado positivo de la situación en lugar de solo las dificultades que el futuro estaba destinado a traer. Asintió una vez a Uno Ana antes de encontrarse entrando en la larga sala de madera de la primera división, donde los capitanes restantes no heridos estaban parados en 2 filas esperando su llegada. Sajin todavía estaba fuera de servicio y Saraki estaba bajo cuidados intensivos después de una emocionante pelea con un arrancar llamado Noitra Hilga que había conocido en el modo de compra campo de batalla. En cualquier caso, la mayoría de los capitanes estaban presentes, junto con algunas caras viejas. A pesar de perder la batalla de la ciudad falsa de Karakura, se obtuvo información sobre el vasto de Wite, el espada, Aizen y la condición de los otros capitanes traidores. Además, las vacantes en los escuadrones de la Guardia de la Corte ahora estaban ocupadas después de una tregua a regañadientes y un compromiso con el Visored. Shinji y los ex capitanes, una vez despojados de sus filas, debido a su vaciación, fueron reintegrados, debido a la extrema situación actual. Por supuesto, eso significaba compartir información. ¿Crees que el vasto de Wite es algo que Aizen creó? Yamamoto escuchó atentamente las conjeturas del Visored. Shinji y los demás asintieron, pero Yamamoto negó con la cabeza. Improbable, la expresión de Yamamoto parecía distante, las manos que mantenía sobre Ryujin Haka se apretaron con fuerza. El vasto de Wite existió desde la fundación de los escuadrones de la Guardia de 13 Cortes. Es un compañero mío con quien admito que una vez luché y no pude subyugar en mi mejor momento. La admisión fue recibida con una ráfaga de incredulidad y ojos muy abiertos. Ninguno de ellos presente en la batalla de la ciudad falsa de Karakura podía olvidar la forma en que el vasto de Wite había destruido el espacio por sí solo. Podría haberlos matado a todos. Ciertamente tenía el poder. La pregunta ahora era por qué no lo había hecho. ¿Eran los Hoyos realmente tan malvados como se suponía que eran? Las palabras de despedida del vasto de Wite fueron las más memorables de toda la batalla. Yamamoto golpeó su bastón contra el piso de madera, pidiendo el cese de toda conversación. El vasto de Wite no es una persona que ninguno de nosotros pueda enfrentar por nuestra cuenta, incluyéndome a mí mismo. Nadie habló debido a la gravedad de las palabras de Yamamoto. Yamamoto continuó de todos modos. Sin embargo, este no es el momento de dudar. Hemos perdido esta batalla, pero no estamos derrotados. El símbolo de la Daphne de invierno que Yamamoto había activado una vez antes en la batalla de la ciudad falsa de Karakura apareció abruptamente en su persona. La gravedad de la situación se ha transmitido al Palacio Superior. Las palabras de Yamamoto resonaron. Los refuerzos ya están en camino. Mientras tanto, las paredes del Seireitei se derrumbaron desde los cielos, enviando profundos temblores a través de la tierra. Desde arriba, 5 figuras descendían de un gran pilar. Zero Squad había llegado. En primer lugar, perdón por la actualización tardía. También es más corto, lo cual no era algo que pretendiera hacer que fuera, sin embargo, me quedé atascado en el conjunto de problemas de una estadística y todo me llevó más tiempo del que pretendía trabajar en él debido a la crisis de un número. Las tareas de mitad de periodo y cuarto año esta semana también fueron más difíciles de lo que enseñaron en clase, por lo que tomó algún tiempo trabajar y estudiar. Sin embargo, continuando, todavía quería sacar la actualización, así que me quedé despierto para hacerlo. Gracias por leer. Próxima actualización. Está en Kokin modo de compra.